Sean todos bienvenidos y vamos a dedicar este tiempo a nuestro Señor. Les invito a que cierren sus ojos en su lugar y me acompañen en oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido llegar hasta este día, y gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí reunidos. Tú los trajiste con un propósito. Señor, te pedimos que tú ocupes, Señor, mi capacidad también que me has dado, Señor, en cuanto a esta mente, el estudio que hemos realizado, Señor, la boca y mi persona, Señor, para poder transmitir amor, poder transmitir tu palabra y poder transmitir semilla de tu palabra que sea sembrada en el corazón de cada joven. Te pedimos que tú permitas que cada joven aquí reflexione y tome medidas, Padre, para poder enfrentar el reto que es la vida. Te pedimos que tú los ayudes, Señor, a poder hablar con la gente que vive aquí mismo, con sus familias y con sus seres queridos, para poder, Señor, empezar a ver sus cosmovisiones y poder ayudarles, Señor, y mostrarles que tú eres la luz. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, primero que nada quería comentar algo que entre semana estaba reflexionando. Estaba escuchando a una persona decir que vivimos en una época de cambios, porque decía que por todos lados se encontraba que había cambios en la educación, en la cultura, en la música, en las iglesias, en las familias, y realmente cuando uno presenta todo esto se da cuenta que no es una época de cambios, sino es un cambio de época. ¿Y por qué es un cambio de época? Porque estamos teniendo cambios en la cosmovisión en la cual nosotros crecimos y vivimos. De tal manera que la época que quedó en el siglo pasado tenía una forma de dirigirse y fundamentos específicos, fundamentos que heredamos de la misma Biblia. Aunque somos ahorita Occidente y todo lo que es América y Europa comparten en común un trasfondo cristiano, nos estamos topando con que estos fundamentos están siendo derribados al por mayor. ¿Cuáles eran estos fundamentos? La forma en la cual se llevaba a cabo las familias, las sociedades, las escuelas, la música, la diversión, la cultura, las películas. Todo esto está teniendo un cambio impresionante que no se había dimensionado. De tal manera que el cristiano de repente tarda un poco en darse cuenta que está en medio de esta situación. Mis queridos hermanos, es importante y de vital importancia que ustedes refuercen la cosmovisión cristocéntrica, la cosmovisión bíblica. Y por cosmovisión me refiero a la red de presuposiciones con la que explicamos la realidad. Porque si no sabemos esto, no vamos a poder defender los fundamentos en los que fueron creadas estas civilizaciones que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, y es más, hasta el principio de la palabra de Dios. Se trata de esto, de defender una postura de ver la vida. ¿Y cuál es esa postura? La postura bíblica, mis hermanos. No la postura que nos quieren hacer cambiar. La gente está cambiando en la vanidad de su mente, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece, mis hermanos. Vamos a continuar. Hablábamos acerca de por qué suceden cosas malas, ¿no? Algunas de las preguntas. No dio tiempo. Quiero comenzar con esto antes de entrar al 5º capítulo. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? Una pregunta, ¿no? Si Dios existe, entonces, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios existe, entonces, ¿por qué permite que haya niños huérfanos, niños dañados? Y hablaba acerca de este brujo que también preguntó y que había sufrido, ¿no?, varias de las cosas. Me quedé, si no me equivoco, aquí. El mal es lo que la mayoría dice que está mal. Y hablábamos acerca de la voz del pueblo es la voz de Dios. Esta idea que se metió a través del pensador Rousseau en la época de la Revolución Francesa, por ahí de los años 1789, quitó a Dios como fundamento de la sociedad, mis hermanos. Dios siempre seguirá siendo y es el fundamento de tu vida, de mi vida y del universo. Pero la realidad es que en las escuelas, en el pensamiento universitario, en el pensamiento de posgrado, en las escuelas que pertenecen al gobierno, han quitado a Dios de la enseñanza, de tal manera que han tratado de mencionar que el control del pueblo radica en el mismo pueblo. Si el pueblo se pone de acuerdo y toma una decisión, la equiparan igual de válida a lo que la Biblia dice. Y este es un gran problema, mis hermanos. Es un cambio de época donde nos están haciendo pensar poco a poco distinto a lo que la Biblia dice. Hay una alegoría en el mundo que se ocupa mucho acerca de la rana. Dicen que la rana, si tú de repente lo metes a agua hirviendo, brinca de la olla en la que está. Pero si tú dejas a una rana con agua fría y le vas poniendo la temperatura dentro de la olla muy bajito, no vas sintiendo la diferencia. De tal manera que cuando tú ya le subiste el total y ya está burbujeando la olla donde está puesta la rana,
la rana no siente el cambio hasta que queda bien cocinita. Y dicen que ese es precisamente el experimento que está pasando a nivel mundo. Poco a poco te van haciendo creer cosas distintas porque te están cambiando la cosmovisión bíblica con la cual fue creada la sociedad, y no lo hicieron todo en 10 años, mis hermanos. Si se van para atrás, este ha sido un cambio consistente, fácil, en 100 años o más. ¿Por qué ha sido tan fácil ahora hacerlo? Porque se cuenta con herramientas de comunicación que antes no se tenían. Tienen internet de tal manera que el cambio cultural en la mente de los jóvenes es mucho más acelerado que el de tus abuelos. Tus abuelos tenían la radio, y es muy interesante si tú escuchas a la gente adulta es muy auditiva. Ellos escuchan y aprenden a través de escuchar. ¿Por qué? Porque la radio era la forma en la que ellos escuchaban. Se aventaban novelas, se aventaban partidos de béisbol, se aventaban todo tipo de cosas a través de escuchar, porque era la tecnología que tenían. Después vino la siguiente generación, la generación que era visual. ¿Y por qué esta generación se volvió visual? Porque llegó la televisión, mis hermanos. De tal manera que ahora tenías acceso a no solamente escuchar, sino también ver. Y empezaron a disertar una serie de mensajes y series contrarias que hasta ahorita están dando resultado, más de 30 años de que fueron hechas. Un ejemplo de ellos muy claro en el caso de México fue el papel de Televisa y de los programas que ellos pasaban. Por ejemplo, Papá Soltero. En la sociedad mexicana era impensable que existiera un hombre soltero que no tuviera una madre que se encargara de los hijos. Pero en este rol de papá soltero, el hombre había quedado viudo y no sabía cómo formar a la familia. Y empezó hace tiempo, los años maravillosos también, que ya tiene mucho tiempo, hablaba de una temática distinta. Y luego, quiero nada más mencionarles que en el año 1995 se empieza a introducir de una manera muy sutil en la sociedad mexicana la homosexualidad como una forma de pensamiento. Antes de 1995, la cosmovisión de la mayoría, cristianos y no cristianos, es que era inaceptable el ver a una pareja de hombre-hombre agarrados de la mano, mujer-mujer agarrados de la mano. Estoy hablando de hace 25 años, para que tengas una idea. ¿Cuántos de ustedes tienen 25 años? ¿Cuántos de ustedes tienen 20? ¿Cuántos de ustedes tienen 15? ¿Te das cuenta cómo el caso de la rana que les venía diciendo del experimento social es muy real de lo que está pasando? Se dio un cambio con otra generación que lo aceptó, y ya cuando tú tienes uso de conciencia y estás creando tu cosmovisión, para ti es algo normal el saber que hay una persona homosexual, convivir con el amigo homosexual, convivir con el tío, el primo, etcétera, que está pecando deliberadamente conforme a la Biblia. No han cambiado los fundamentos bíblicos. Lo que ha cambiado es un cambio de época, de tal manera que el ataque ha sido tan fuerte que ahora tú ya no sabes qué opinar sobre este tema. Y es un tema de muchos que urge que los jóvenes entiendan el proceso que están enfrentando. Y no solamente los jóvenes, la iglesia total. Hablaba acerca de la introducción, y esto es antes de poder ver la mente de la persona, ¿no? Para poder ver qué opina, qué es lo que dice y por qué se le ha hecho normal, ¿no? Antes no era normal ver gente pidiendo en la calle, ver gente sufriendo, y que el mexicano no fuera y se acercara, mis hermanos. Esta lejanía de no ir y ayudar viene con una pérdida de valores y de sociedad, que primeramente hemos dejado nuestras raíces judeocristianas fundacionales, o sea, el fundamento que era ayudar al prójimo. ¿Y por qué lo ayudábamos? Porque la Biblia y Jesucristo nos puso el ejemplo. Ahora ya no se ayuda a nadie, aunque lo veas en DF al lado que lo están asaltando, porque tu vida va de por medio, entonces te haces pato. ¿Y qué pasa si la palabra hacerse pato, ustedes lo entienden, es volteas y como que no lo viste? Pero la maldad sigue creciendo. Y la palabra de Dios tiene un propósito para ti en específico. Tú eres la luz. La palabra de Dios es lo que te va a servir para frenar la maldad, mis hermanos. Si tú no agarras la palabra de Dios como freno de la maldad que está creciendo en esta sociedad, te va a llegar a esa maldad hasta tu casa, como pasó en el caso de Lot. Lot no podía frenar, y qué feo era vivir en una sociedad como Sodoma y Gomorra, mis hermanos, donde desde el más pequeño hasta el más grande dice la Biblia que todos estaban participando dentro de los pecados sexuales, de tal manera que estaban contaminados, mis hermanos. Y él había decidido establecerse ahí. ¿Y qué terminó pasando? Bueno, tuvo que salir huyendo, porque esa misma sociedad que le había permitido habitar ahí, ahora lo fueron a visitar para pedirle que formara parte de sus costumbres. Y es donde Dios tiene que actuar de manera milagrosa para salvarlo.
Hermanos, dice la palabra de Dios que los tiempos son como también Sodoma y Gomorra. Y es real. Y a ustedes les está tocando crecer en eso. No hay tiempo, mis queridos hermanos jóvenes, hermanos de la iglesia, para andar jugando si sí o si no. Estamos en medio de fuego cruzado y depende que también inviertas tu tiempo en conocer la Biblia, en comprender quién es Jesucristo y en aplicar todo lo que dice ella a tu vida en obediencia, de tal manera que tú puedas ser esa luz que hace falta. Regreso al tema de la homosexualidad en México y de la cosmovisión. Eugenio Derbez, ¿lo ubican? Bueno, el famoso comediante Eugenio Derbez empezó a hacer una serie de personajes e introducir mediante chistes el lado cómico de la gente homosexual. Como nos dice Chomsky en la teoría social, un pensador también, dice que hay que cambiarle los nombres, que si tú modificas el nombre de las cosas, la sociedad no va a percibir cuando haya un cambio en sus fundamentos. De tal manera que se quitó el homosexual y, como la Biblia le llama, sodomita. La Biblia tiene un nombre específico para este pecado, que es sodomita, porque en Sodoma se acostaban hombres con hombres. Y era repugnante, mis hermanos, no era algo de lo que se hablara, y era algo que generaba vergüenza en la familia. ¿Y qué termina pasando? En la actualidad primero se cambia en términos de homosexual. Sexual tiene que ver con el sexo, homo con el mismo sexo. Pero de ahí se escuchaba muy duro para el pecado y lo cambian. ¿Y qué hacen los medios de comunicación? Introducen una palabra en inglés que se llama gay, G-A-Y. ¿Qué significa la palabra gay? La palabra gay en inglés significa alegre. ¿Realmente es alegre alguien que está pecando y alguien que es un sodomita según la palabra de Dios? Está en una tristeza total, está peleado contra el rostro de Dios, está maldito a sí mismo por no seguir la obediencia a Dios. Bueno, pero esta palabra ahora todo el mundo la ocupa. El cambio generacional fundamental se está dando aunque tú no lo veas, porque las cosmovisiones de las personas lo están abrazando y están saliendo a marchar y a pelear y a querer instaurar una sociedad con fundamentos distintos a la Biblia. Así de grueso está. Pero bueno, lo dejo ahí aparte. Todavía habría muchísimo que poder analizar en el cambio de la sociedad y la falta de el cristiano en entender lo que está pasando y de llevar la luz y de poder platicar con la gente que ha sido víctima de este cambio que le han tramado por más de 20, 25, 30, 40, 50, 100 años. Porque podríamos ver cambios en la familia, podríamos ver cambios en la economía, podríamos ver cambios inclusive en la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de los jóvenes ya no están buscando ser alimentados espiritualmente y a nivel de intelecto como lo hacían hace 500 años, sino buscan ser una generación de emoción? Si me siento bien, si me aceptan como soy, si no me confrontan, me quedo. Y como la palabra de Dios es fuerte, dura palabra es esta de escuchar, mucha gente dice, pues sencillamente la gente deja de asistir y se va a lugares donde puede tener un club social, donde siente mucha alegría en la alabanza, pero donde no hay un compromiso personal con Dios, de tal manera que sigue viviendo un cristianismo light. Son cosmovisiones y son ideas, y todavía va más grueso, hermanos. O sea, esto estoy hablando nada más los principios de lo que está pasando en México. Más adelante, si nos da tiempo, voy a hablar un poco de la actualidad en Estados Unidos y cómo estamos retrocediendo a pasos agigantados dentro de la misma iglesia. No tenemos que ir fuera, dentro de la iglesia con la palabra y todo lo que hay un cambio, ¿no? Bueno, entonces hablábamos que hace 2000 años la gente estaba igual de perdida que están ahora sin Cristo. Eligieron al ladrón en vez de elegir a el Creador y a Dios mismo, ¿no? Y dicen que 2020 años siguen eligiendo al ladrón, vestido de cualquier partido político o de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque su tendencia es eso: alguien que no me quite mi cosmovisión y lo que me gusta en la carne vivir. Si tengo un cristiano, un hijo de Dios, y tengo a un pecador, ¿por quién va a votar el inconverso? ¿Por qué? ¿Qué representa si hay un cristiano que llega al poder? Y que a final de cuentas lo que no quieren es dejar su estilo de vida pecaminoso. Entonces no te extrañes que dentro de la democracia y la supuesta voz del pueblo siempre gana la mayoría no cristiana. De hecho, hay teorías dentro de los premilenialistas que dicen que la democracia a nivel mundial es un paso que se tiene que dar para que llegue el anticristo. ¿Y sabes por qué piensan eso? Porque el anticristo va a ser una figura amada,
deseada por las masas. Entonces, para que sea una figura amada y deseada por las masas, no va a ser luz, ¿verdad? Va a ser alguien que va a incentivar en un discurso la carnalidad de las personas para votar por él. De tal manera que dice los premilenialistas y la forma de ver el futuro, que esta figura va a llegar de una manera asombrosa, no por guerra, no impuesto, sino porque la gente lo va a seleccionar como seleccionaron a Barrabás hace 2000 años. Y van a estar alegres. Esta no es la primera vez que pasa, mis hermanos. La Biblia da en numerosos ejemplos de que la gente, siempre que quiere hablar el pueblo a través de las mayorías, eligen a gente impía. ¿Qué pasó cuando pidieron rey? ¿Acaso los humanos fueron mejores que Dios para elegir quién debía de gobernar? ¿Qué terminó pasando con ese primer rey? Y Dios dice, eres desechado y ahora yo levantaré a alguien conforme a mi corazón, ¿no? Dice, no es de extrañarse. ¿A quién había desechado primero? Y seguimos desechando la guianza de Dios como generación. Seguimos aceptando que nos guíen hombres pecadores en vez de la palabra de Dios, en lo personal. Mis hermanos, habría que entender esto. Queremos que la pobreza se resuelva, pero tenemos dirigentes que la gente vota para que siga habiendo pobreza, porque la pobreza genera votos. Y el cristiano que tiene que mostrar amor hacia el pobre es una oportunidad enorme. ¿Qué es un pobre, mis hermanos? Un pobre no solamente es una persona que no tiene dinero o recursos. Un pobre es algo más allá, tiene que ver con el alma. Es alguien que mentalmente está tan lejos de los principios de Dios, que vive tan distinto, que la consecuencia de esa forma de vida le acarrea falta de recursos económicos. De tal manera que en su cosmovisión puede ser una persona que se empeña un buen en hacer negocios, es muy buen negociante, genera mucho ingreso, pero al no seguir los principios de economía bíblica que viven en la Biblia, lo termina derrochando todo y vuelve a empezar de cero. ¿Cuánta gente no hace esto? Continuamos. Y dice, el mal es lo que cada quien dice, es decir, el relativismo. Vamos a ver hoy lo que es el relativismo. Se dice, cada quien a su gusto mientras no hace daño a otros. En la sociedad en la que te está tocando vivir, mi querido joven, tú, mientras no te metas contra nadie, pues ahí medio caminas, ¿no? Pero en el momento que tú te levantas con valor y dices, la palabra de Dios es la respuesta, llueven los ataques. Se puede levantar, y ya hay memes de esto en internet, ¿no? Se puede levantar un homosexual a decir, salí del closet y todos le aplauden, qué valiente, ¿no? Mis respetos. Y la sociedad internacional dice, qué bueno, ya era tiempo. Se levanta alguien a decir, soy feminista, una mujer, y dicen, ah, qué bueno. Un transgénero se levanta a decir, yo me siento mujer en vez de ser hombre, y todos le aplauden en esta sociedad que te tocó vivir. Pero tú te levantas y dices que eres cristiano y todo el mundo te agarra la piedra y te quiere matar y decir retrógrada, eres alguien que eres racista, eres alguien que no entiende. Esa es la verdadera realidad que te está tocando vivir. La gente no quiere escuchar que ellos están mal. Y esto es lo difícil. Y así ha sido la labor de todos los profetas y de los hijos de Dios. Tener que anunciar que hay un Dios que a lo bueno le dice bueno y a lo malo le dice qué. Continuamos. Los mismos que insisten en esta ética condenan la corrupción política. Imagínense, la gente que no tiene a Dios condena que la gente sea corrupta. ¿En base a qué? No les gusta que sus gobernantes sean rateros. ¿Según quién? ¿En base a qué dices que a alguien no te gusta que sea así? Dicen, esta corrupción no da placer a los políticos corruptos. Lo que quieren decir es que todo está bien mientras que no violen las normas subjetivas del incrédulo. Es decir, sí, robó el presidente, pero mientras no venga y me obligue a tener que vivir conforme lo que Dios dice, pues que haga lo que quiera, ¿no? Ya sabrá él lo que hace. O mientras venga y no me agarre a mí y me señale todo lo mal que yo vivo, pues que siga gobernando. Pero cuando tú tienes que recurrir al Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia no se anda con juegos. Sin santidad nadie verá al Señor. Y se te pide santidad, y a la gente le hablas de santidad, y a los no creyentes le hablas de santidad, y te van a tirar a loco según lo que dice la palabra de Dios. Pero para el cristiano es requisito indispensable. Primera pregunta del día de hoy: ¿cómo andas en tu nivel de santidad? ¿Qué es ser santo? Apartado del mal. ¿Cómo andas en tu nivel de apartarte de la maldad que te rodea y te contamina? Todavía volteas a ver
Todavía sigues pensando cosas que tú sabes que es maldad y que la Biblia condena como algo malo. Esa es una responsabilidad individual, mis hermanos. El pastor, los líderes de jóvenes, nosotros no podemos tomar esa decisión por ti. Te podemos invitar con la Biblia en mano que analices qué tan santo y apartado eres en tu mente. Pero quien toma la decisión diaria, 24 horas al día, 24 por 7, esos 7 días a la semana, multiplícalos por 4 para hacer un mes y por 52 para tener un año. Constantemente tienes que cuidar lo que hay aquí, en tu cosmovisión. Si no lo haces, el enemigo va a encontrar de qué manera te va a susurrar a que pienses distinto. Una forma de esta teoría es la ética utilitaria. Lo que trae más placer a todos es lo que define el bien y el mal. Voy a tratar de hablar de esto. Ya hablamos que era la ética es el estudio de la moralidad es el estudio de lo bueno y lo malo. Hay una palabra que se llama ética utilitaria. Es decir, ¿qué es lo bueno? Quitamos a Dios en medio y decimos, lo bueno, sociedad, es todo aquello que nos trae placer a todos. Lo que más placer le dé a la mayoría, eso es lo bueno. ¿Qué tal? Así se define como cristiano lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo define un cristiano lo que está bien y lo que está mal? A ver, ¿un cristiano en su pueblo permitiría que hubiera venta de alcohol? ¿Por qué no? Creo que en ciertas medidas, porque bueno, el alcohol también es un bacteriostático, entonces Bueno, tal vez es una pregunta mucho más compleja el alcohol. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si tú vives conforme a la palabra de Dios, tú puedes dejar que se venda y se haga cualquier cosa allá afuera. Cuando se ocasione algo, es cuando los jueces que conocen la Biblia tienen que entrar y tomar medidas. Porque todos no somos robots que se nos tiene que prohibir la venta de alcohol. Sabemos que ahí está, pero si vamos, compramos y hacemos algo, automáticamente se nos tiene que marcar la justicia. Porque el pecado, hermanos, no es ir y ver la tienda, es que tomarlo, perderte y actuar en contra de él. Pero de todas maneras, vamos al caso, ¿no? La mayoría de la gente dice, debe de haber tiendas, debe de haber cosas negativas porque nos es útil para todos. Ese es el argumento utilitarista, mis hermanos. Si a todos nos genera beneficio, hay que mantenerlo. Por ejemplo, la mentira. La palabra de Dios dice que no demos falso testimonio, nos los marca bien claro. En una sociedad utilitarista te diría, si la mentira te va a ayudar, entonces no es tan mala. Así es la sociedad de México. Y todavía te lo van modificando. Hay mentiras santas, ¿no? Mentiras buenas. No necesitan saberlo. Eso dice la Biblia. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia dice bien claro y no te da pie escape? No des falso testimonio, no engañes. Y por otro lado tú quieres decir, a veces lo puedo ocupar. Ese tipo de pensamiento, si alguien viene y dice, ¿qué les parece si la mayoría votamos y si nos conviene mentir de vez en cuando, hagamos que eso sea parte de nuestra ética como sociedad? Y entonces ponen a votar a todos en Miahuatlán y la mayoría vota que es bueno mentir y que no se va a meter a la cárcel a alguien que mienta mientras tenga ventaja o no sea muy grande el daño que hace. Automáticamente acabas de presenciar lo que se conoce en filosofía como ética utilitarista. Si la mayoría decide que les da placer eso, entonces no está tan mal. Otro ejemplo básico, las películas en la sociedad moderna. Las películas, ¿cuánto nivel de pornografía o de sensualidad tienen en la actualidad? Si yo agarro y veo 10 películas en el internet de estrenos, ¿cuántas de ellos me van a tener una carga muy fuerte de sensualidad? Que si lo pones a la palabra de Dios, posiblemente no pase el primer filtro. ¿Cuántas calculas? Y por sensualidad, ¿qué explicamos, muchachos? Escenas sexuales, connotaciones sexuales, palabras o groserías fuertemente sexuales, que sabemos que el cristiano debe mantenerse limpio en esta área, tanto en mente como en boca, como en mirada, como en la forma en la que nos comportamos, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Si a ti te gusta ver esas películas, pues solamente ponle que es para adultos y transmítelas en el cine. Aquellos que quieran ir a ver este tipo de películas tienen libertad de irlo a ver y a ti no te hace daño. Ética utilitarista. La mayoría, ¿qué es lo que quiere? ¿Santificación o seguir viviendo en la carne?
seguir viviendo en la carne, de tal manera que hacen leyes para seguir viviendo en la carne. Tomar. No se permite tomar menores de 18 años, pero mayores de 18 años, ¿cuál es la norma utilitarista de la sociedad? Tome con medida, nada con exceso, ¿no? Y creo que ya quitaron hasta ese mensaje, ¿no? Pero chéquense, una norma en la sociedad mexicana es que si tú tomas abajo de 18 años está muy mal, pero si ya tienes 18, ¿a poco ya está muy mal tomar? Tú presentas tu IFE y ¿a poco quien te lo va a vender va a decir, se va a poner hasta las chanclas? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que le interesa a quien vende el alcohol? El dinero. Pero entonces es una sociedad utilitarista que cuando te da placer el alcohol te lo venden, pero también para otros te lo quitan. ¿Se dan cuenta cómo es esto? Otra parte. Si como sociedad trajéramos a todo Miahuatlán y habláramos de las relaciones sexuales prematrimoniales, el sexo promiscuo, te darías cuenta que existe una norma y un pensamiento y una cosmovisión utilitarista. La mayoría de la gente quiere disfrutar sin responsabilidad, de tal manera que esta forma de pensar, que el placer es más importante que lo que la Biblia dice, hace que haya condones, haya clínicas de aborto, haya la píldora después de mañana, haya 20,000 cosas para que la sociedad ¿qué? No enfrente la consecuencia de sus decisiones y nadie les diga que está mal. En la actualidad, mis hermanos, tú vas a países de primer mundo y hablar de pureza sexual en la juventud, te tiran al loco. ¿Acaso la palabra de Dios es añeja? ¿Ya no es vigente? ¿Te das cuenta qué tan fuerte está la ética utilitarista de cómo la mayoría de la sociedad valora y que nadie le hace caso a la palabra de Dios? Otra vez ha sido con el pasar del tiempo y poco a poco estos cambios están dando resultados y de manera masiva una generación se les ha quitado las armas para poder tomar decisiones sabias. Dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues la palabra de Dios viene a todo dar abajo de la alcoba y tomando decisiones utilitaristas conforme a lo que te hace sentir bien. ¿Entendemos el concepto de ética utilitarista? Bueno, continuamos. En nombre de este método se han hecho males terribles. El problema con la ética relativista es que si todo está bien, nada está mal. Si te decimos todo se vale, entonces no hay una norma para decir que algo está mal. Las sociedades han hecho esto y en qué ha terminado. No queda base para condenar a tiranos por el homicidio de millones de personas como Stalin, Mao o Hitler. Estas personas como Hitler, no sé si alguna vez han estudiado el Holocausto. El Holocausto es impresionante, mis queridos hermanos. Hitler se levanta como máximo líder de Europa. Por ahí del año 1939, bueno, antes, 1933, llega al poder y empieza a hacer distintos cambios en Europa, principalmente en Alemania. Y cuando ya está en el poder, automáticamente él empieza a pedirle a sus propios ciudadanos que empiecen a capturar a todos los que son judíos o que no son de la raza aria. El arianismo es una filosofía que, si me da tiempo, la voy a explicar más adelante, que quiere decir que hay una superioridad racial. De tal manera que con esta idea, el alemán promedio, cristiano o no cristiano, empezaron a agarrar a todo aquel que era judío y los empezaron a llevar a los campos de exterminación. En estos campos de exterminación, uno de ellos, que no le dio tiempo a los alemanes destruirlos, es el campo de Auschwitz, que se encuentra en Polonia. En este campo es impresionante que todavía lo hicieron museo, porque cuando Hitler iba a perder la guerra, había muchos campos de exterminio y mandaron a destruir todos y a quemar la evidencia. Pero Dios en su infinita sabiduría no permitió que toda la evidencia se borrara. Más de 6 millones de judíos fueron ahí incinerados. ¿Qué era lo que hacía este famoso Hitler? Que él decía, no tiene nada de malo matar a los que son distintos a mí, yo tengo el poder y yo decido, ellos son inferiores. Y lo estoy haciendo por el bien de los alemanes. Y los alemanes se lo creyeron que la culpa de Alemania, de su atraso, eran los judíos. De tal manera que los agarraron, les pusieron una seña aquí de lo que era la estrella de David y los metieron en este campo de concentración. ¿Y sabes lo que pasó ahí? Automáticamente los raparon a las mujeres, los estaban dejando morir de hambre, les quitaron lentes, les quitaron prótesis, hicieron que entraran a unas supuestas regaderas
donde todo estaba oscuro y donde solamente veías la regadera, y tiraban por un agujero un gas letal que mataban a 40 personas en menos de 20 minutos. Y luego agarraban los cuerpos y los llevaban a los hornos de cremación y ahí quitaban toda la evidencia. Y metían a otros 40 y a otros 40 y a otros 40. De tal manera que se tiene evidencia que tan solo en los hornos de Hitler se podían eliminar al día 2.500 individuos. Le llamaban las granjas y a las personas que estaban ahí los condenados. ¿Sabes cómo se llegó a este punto? Que los mismos soldados participaban en este proceso porque eran soldados que tenían una ética relativista, habían perdido la noción de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. ¿Y por qué lo habían perdido? Porque en su cosmovisión que les construyeron, la Biblia no era el fundamento de la verdad, sino ellos mismos. Y Hitler era su líder, y al ser su líder, Hitler les daba órdenes y no podían desobedecer a Hitler, o ellos mismos iban a tomar el lugar de estos judíos que fueron condenados. Y así podemos ver el mismo caso con Stalin. Stalin se creyó las ideas del socialismo y terminó por matar a un buen de rusos para querer instaurar un sistema donde él controlara todo. Y podemos ver también que hizo Mao. Mao replicó las mismas ideas con una ética relativista en China, mis hermanos. El bien es lo que nos lleva a un fin o meta que deseamos. El problema es cómo decidimos si la meta deseada es bien o mal. En todos estos casos nos falta una norma fija y fuera de nosotros y nuestras opiniones. Puede tal vez convencer al incrédulo que no tiene base para negar la existencia de Dios de a causa de la existencia del mal, pero el mismo incrédulo te puede retar que tienes una paradoja en tu propia cosmovisión cristiana. Y te puede decir el no creyente: si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Es una pregunta que ellos tienen. Si Dios es bueno y es todopoderoso, ¿por qué hay maldad? No tiene el poder para eliminar la maldad. ¿Qué le contestarías? Si quiere, Él ha establecido un día para juzgar a todos nosotros. Así es. Es la oportunidad que le da ahorita. ¿Pudo Dios evitar que sufriera Job? ¿Se acuerdan de Job? Santo, justo, y le fue bien, o tuvo maldad con la que tuvo que estar lidiando. Enfermedad sin merecerla, ¿no? Sus hijos se le mueren. La esposa, ¿qué le termina diciendo? Ay, te amo. ¿Qué le dice la esposa? Maldice a Dios y muérete. En esa situación de Job que estaba sufriendo, Dios no le pudo haber evitado el sufrir porque era alguien bueno. Imagínense ahora, vámonos con Pablo, ¿no? Por enfrentar a Nerón y a punto de que le cortaran la cabeza, según los estudiosos, lo que pasó con él. Dios no pudo haber evitado que Pablo sufriera eso. Ponte a pensar ahora el caso de José. Todavía que rechaza a la esposa de Potifar, que obviamente no era un cero a la izquierda, dicen los eruditos, porque así como los futbolistas traen a cada modelo al lado, Potifar era de los generales pesados de todo Egipto. Y obviamente con la influencia y el dinero que tenía, tal vez no había cirugía estética en ese momento, ¿no? Pero es muy posible que trajera una mujer de primera. Y José, ¿y qué terminó pasando? No cayó ante este juego. ¿Y qué le costó el obedecer a Dios? Aplausos y reconocimiento social. Cárcel, ¿no? Vámonos. Dios, ¿por qué no le evitó sufrir a José? ¿Por qué no le evitó sufrir a Pedro? ¿Por qué no le evitó sufrir a? Porque Dios tiene un plan, mi querido hermanos, con el mal. Y como bien dice el pastor Otilio, va a llegar un momento, pero mientras tanto ocupa toda la maldad del mundo para un solo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Darle la gloria a Dios. Continuamos. El error en la lógica del incrédulo es que está pendiente evaluar el mal desde una postura neutral. ¿Se acuerdan que ya hablamos de la neutralidad? Entonces el incrédulo lo que hace es, si Dios es bueno, entonces ¿por qué existe el mal? Reconoce la bondad de Dios, pero no reconoce que Dios tiene control sobre la maldad. ¿Se dan cuenta cómo qué tan importante es explicarle a la persona? Si tú crees que Dios es Dios para reconocer que es bueno, o sea, le dices esa parte en el diálogo, tienes que reconocer también que Dios es todopoderoso y los atributos de Dios. Dios es bueno y es todopoderoso. Él puede con el mal, pero también ocupa el mal para sus propósitos. No ocupó Dios a Satanás
para que Satanás fuese quien infligiera a Job, para que en la vida de Job se diera la gloria de Dios mismo. Hablábamos ayer con los varones, ¿no? No ocupó Dios a Faraón. ¿Para qué? Para poner un tiempo muy oscuro también a Moisés y a Aarón, cerrarle el corazón al entendimiento para que vieran los milagros de quién era Dios. ¿Se dan cuenta cómo cuando alguien hace esta pregunta está metiendo el mito de la neutralidad? Bueno, tal vez no es tan fácil de reconocer, mis hermanos, pero es útil. Hemos visto que la neutralidad es un mito. Atrás de este desafío es la duda provocada por el hecho que Dios pocas veces explica por qué permite el mal. Y en la Biblia podemos ver que permite el mal, pero pocas veces la explicación de por qué. El incrédulo y el creyente que duda la existencia de Dios a causa del mal quieren saber la explicación de Dios y sobre esta explicación juzgar si Dios es justo, todopoderoso y bueno. El no cristiano dice, si yo creo en Dios, quiero saber primero la causa de por qué permite el mal para yo juzgar si Dios está bien o está mal. ¿Es esto soberbia, mis hermanos? Que el ser humano quiera juzgar a Dios. Chéquense nada más. ¿Qué está mal con esto? Dios es el juez de todos y jamás va a someterse al juicio de un inconverso. ¿Tú crees que Dios se va a sentar para que tú lo juzgues si lo que está haciendo está bien o está mal? ¿Quién es el alfarero y quién es el barro? El barro va a sentar al alfarero para decirle por qué me haces así o por qué permites que esto pase. Pero en la mente del no creyente es tan fuerte el ego y batalla tanto con la cerrazón de su mente y con las cosmovisiones que él cree que él puede juzgar si Dios es bueno o no en base a lo que él diga. Mis hermanos, esto es humanismo y es el hombre que debe estar arriba de Dios. Mucha gente lo ha intentado y ha terminado fracasado. Dice, ¿qué está mal con esto? Dios es juez de todos. Dice, el mismo problema de Adán y Eva en el huerto de Edén evaluando la tentación de Satanás. ¿Te acuerdas en la Biblia, en Génesis, que Eva hizo lo mismo? Eva no quiso juzgar a Dios al decir que quería el conocimiento del bien y del mal. ¿Para qué quería ese conocimiento? Porque quería ser como quién. Wow, mismo pecado y misma causa. Volvemos a Satanás. Satanás quería ser como quién. ¿Por qué quiere ser como Dios? Porque el humano o el creado quiere tomar el lugar del creador para sentar al creador en el casquillo y acusar. Es un ego desmedido, hermanos. Y esto, ¿sabes qué es lo que produce? Lo produce una falta de humildad y de obediencia. Cuando tú no obedeces, cuando tú te sientes superior, porque toda la gente te ha dicho que eres muy guapo, que eres muy inteligente, que eres súper excelente, ¿eso qué pasa? ¿Qué pasa con el ego de una persona? Ustedes lo conocen, les gusta el fútbol a muchos de ustedes y conocen a Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo frente a todas las cámaras dice, yo soy el mejor jugador del mundo. Así de humilde, ¿no? Es el efecto natural del inconverso de creerse estas cosas en su propio ego. Pregunta, ¿cómo está tu ego? ¿Crees que tú puedes juzgar a Dios en base a lo que hace en tu vida? Sufriste mucho, te pasaron cosas terribles. ¿Crees que eso te da derecho de poner a Dios en el castillo de los acusados y decirle, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué me trataron mal? ¿Por qué me lastimaron? ¿Por qué esto? Y si lo has hecho, ¿te ha llevado eso por un buen camino o te ha llevado lejos de Dios? ¿Cuánta de la gente allá afuera en Miahuatlán se ha vuelto atea, ha hecho cosas contrarias a Dios por esa razón, por no haber frenado el querer cambiar de rol con el Creador? ¿Te das cuenta qué tan útil es esto para poder acercarte a una persona y poderle decir? Continuamos. ¿Es Dios realmente bueno? Se pregunta el inconverso. ¿Es lo que Dios dice correcto? Decidieron evaluar con su propio juicio de una postura de la supuesta neutralidad y así el pecado entró en la creación y en la raza humana. Si Dios nos explicara por qué permite el mal, probablemente no lo entendería. Si tú dices, imagínense cuando estén con Dios, Dios, ¿por qué permites el mal? Y te explicara el por qué, créeme que tal vez ni tú ni yo lo entenderíamos. Tiene una razón superior. Yo de niño le preguntaba a mi papá, papá, ¿por qué Dios no quitó todo y quitó el árbol del Edén desde el principio, el árbol del bien y del mal? Si lo hubiera quitado, nunca hubiéramos pasado por todo esto. Y hubiéramos estado siempre limpios, no sabríamos lo que es el dolor del pecado. ¿No creen que es una idea? Pero ¿qué estoy haciendo como niño cuando hice esa pregunta? Yo quería poner a Dios ahí
Y yo te quiero a ti señalar que esto es mejor, lo que yo pienso es mejor que lo que tú pensaste. Era un niño. Obviamente un niño no entiende lo que es cosmovisión y no tiene el nivel todavía que ya tienen ustedes como jóvenes para tener un pensamiento abstracto mayor y una comprensión de la Biblia. Continuamos. ¿Qué es el fin del asunto? Nuestro punto de partida para evaluar el mal, ¿cuál es? A ver, mis hermanos, ¿cuál es tu punto de partida para evaluar el mal? Nuestra fe en Dios. ¿El Dios que se ha revelado en qué? Porque podríamos tener mucha fe y podríamos decir, ayer yo estaba platicando con Dios, ¿no? En un sueño, y a mí me dijo que esto es lo que hay que hacer frente a la maldad. Cené tacos malos, ¿no? Dicen ahí, me hicieron daño. No, es lo que dice la Biblia. Y yo te quiero decir, ¿conoces suficientemente la Biblia para saber si algo está bien o algo está mal? ¿Te apasiona tanto el pensamiento cristiano para investigar qué tiene que decir Dios del asunto? ¿Qué dice la Biblia acerca de emborracharse, mis hermanos? Ayer hablábamos de esto con los varones. ¿Está bien emborracharse? En lo que hay que disolución. ¿Cuántos de ustedes dicen, bueno, alguna vez me gustó decir algo, no necesito probar esto para saber que es algo malo? Y eso es muy cierto. No necesitas probar la porquería para saber que es porquería, porque la Biblia lo define como porquería. Es más, separa. Pero ¿cuántos de ustedes dicen, no, yo quiero separar, pero como que algo me atrae, ¿no? Yo quiero ir para acá, pero como que me jala como imán, ¿no? ¿A quién le pasa esto? A todos los jóvenes. ¿Sabes por qué le pasa a todos los jóvenes? Y esto voy a hacer una pequeña pausa, porque hay tres cosas contra las que vas a batallar en esta vida bien claro. La primera contra lo que vas a batallar, y grábatelo, se los explicaba la vez pasada, es tu carne. Todo el mundo batalla contra eso, y más a la edad de ustedes. ¿Y qué es la carne? La carne es el alimento, la carne es la parte sexual, la carne es todo lo que te genera satisfacción. Llega un momento en que con la edad la carne se puede vencer con la ayuda de Dios. ¿Y cuál es la clave para vencer la carne? Se los expliqué, creo que esto la primera vez que vimos apologética. Cuando se trata de tentaciones de la carne, la clave la Biblia te la da. Huye. ¿Huye de qué? ¿De las pasiones qué? Ahí está. Clave para vencer la carne, mis hermanos, es el huir. No el meditar, no el querer comprender, no el quedarte. Por ejemplo, si ustedes están huyendo de alimentos que les generan un daño en su cuerpo porque traen un buen de grasa, manteca a morir, pero te gustan, y de repente llegas a la fiesta y ves que la comida es esa, pues ya valió la cosa. ¿Por qué? Porque tu voluntad de joven y tu carne todavía estás en un periodo donde es muy fuerte el ataque. Entonces, como tip, mis hermanos, cuando venga la estrategia del enemigo o de la propia carne a quererte seducir, huye. En cualquier sentido, música, películas, vista, escuchar, chisme, todo eso que alimenta la carne y que te gusta estar ahí, la clave es, ¡fum! Patitas, ¿para qué te quiero? ¿No? Segunda parte, la tentación con la que enfrentas, si tú vences la carne, va a llegar la siguiente parte que la Biblia describe como el mundo o el ego. Van a apelar a tu ego. Ay, pero es que eres tan bueno, es que tú realmente mereces esto, tú mereces ser así, que el mundo te reconozca. ¿Y qué pasa? Sí, claro, estoy en la universidad, claro, ya me di cuenta que estoy en el seminario, yo nací para eso. ¿Y qué empieza a pasar? La siguiente tentación está aquí, pero esa tentación va más a fuerte, te jala. ¿Cuánta gente no cayó en decisiones de poder por su ego? ¿Cuánta gente no cayó en decisiones atroces por su propio ego? ¿Y cuánta gente ni siquiera llegó a ese nivel de tentación porque se quedó en el tema de la carne, ¿no? Que, digamos básico, David, ¿no? David, después de que sale por no hacer nada y ve a la mujer ahí bañándose, ¿a poco dijo, no, pues ya me voy? No, ¿qué dijo? A ese nivel de no poder apartar la mirada, ¿qué fue lo que dijo? Tráiganmelo. Así es. ¿Y por qué llegó a ese nivel? ¿Por el nivel de qué? También del ego mezclado. Bueno, ¿cómo vences el ego?
La palabra de Dios, y esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando te quieran decir, dedícate completamente a estas cosas, sé tú lo importante, sé lo demás, la palabra de Dios y la fe en la palabra de Dios te dice que el que no muere a sí mismo no puede ser su discípulo. Les voy a tratar de compartir, ¿no? Cualquier cosa que a ti te apasione, pon nombre, tu carrera, tus sueños, lo mejor que has pensado para ti. Si no eres capaz de agarrar todo eso y aventarlo y que pierda el valor delante de ti, tu mamá, tu abuela, todo eso, no eres digno de ser discípulo, y lo dice Dios mismo, Jesús. ¿Eres capaz de hacer eso? Porque va a llegar la prueba. Entonces, ¿cuál es la clave cuando el mundo te quiera seducir con todo lo que tiene? Vente para acá, dedícate a esto. La fe. Y por último, cuando se presenta el enemigo bien claro, con temor y dudas, es el tercer ataque que tiene cualquier cristiano. Te mete miedo, no hables porque vas a ser mal visto, no digas la Biblia, te van a decir el aleluya. Y te mete dudas. ¿Realmente Dios es bueno? Este es el nivel que estamos viendo ahorita. Este nivel de apologética que estamos viendo ahorita, el caso práctico que les estoy dando, mis hermanos, que no dio tiempo la clase pasada, es para que tú entiendas que el enemigo batalla contigo atacando las ideas y las mentes de otras personas. Y que tú sepas que la batalla que tienes no es contra el que tienes enfrente, sino contra potestades que están en el cielo, que dominan la mente de esta persona y que ocupan esa mente como vehículo para darte temor y generarte dudas a ti. Y mientras más joven estés, más duro va a ser el ataque, porque mientras vayas creciendo en fe y en conocimiento, te vas volviendo un guerrero muy impresionante, ¿no? Así como en las películas, saca por acá el escudo, saca la espada y empieza a cortar cabezas, ¿no? Y con apologética presuposicional, el enemigo se va a grabar tu nombre. Créeme, va a evitar que llegues con familia, con amistades, y te va a tratar de bloquear de tal manera que tú no puedas destruir los gobiernos que tienen la mente de las personas. Pero de mientras tienes que saber, primer nivel de cuidado, la carne; segundo nivel, el ego y el mundo; y tercer nivel, el enemigo viene con todo lo que puede a través de temor y dudas. Bueno, ¿cómo se gana este nivel de pelea, ¿no? Peleando, mis hermanos. La palabra de Dios te dice, toma la armadura y ¿qué? Siéntate con ella. Y qué bonita está mi armadura, ¿no? Aquí me siento, no sé para qué sirve esta espada, ¿verdad? Pero está bien bonita, ¿no? Aquí la traigo. ¿Qué tienes que batallar con él? ¿Qué pasó con los hermanos que llegaron? Hablaron y se fueron, pero bien rasurados de los varones, ¿no? ¿Eso qué te habla? Que aparte de ser obedientes, son muy prácticos en cuanto a pelear. ¿Cómo se pelea? ¿Cómo pelean los soldados? Con espada y escudo. ¿El escudo para qué es? ¿Cuál es nuestro escudo? La fe. Entonces viene alguien a decirte, Dios no existe. Ay, Dios no existe porque el mal y 20,000 cosas. Y ya vas tú a hacer apologética contraria, no bíblica. Lo primero que tienes que hacer, el enemigo te tira un dardo de Dios no existe y ¡pum! Ponemos el escudo. ¿Y el escudo qué es lo que dice? Que tenemos fe en la Biblia, y la Biblia dice que Dios es real, ¿no? Punto, se acabó, ¿no? Y que vienen embaucadores. Eres un embaucador. Segunda cosa en una pelea, ya que te defendiste, sacas la espada y cortas cabeza. A ver, ¿quién es este incircunciso que se está levantando en contra del Dios verdadero? ¿Necesitas eso? Aprende a pelear, aprende a ocupar la Biblia en amor para cortar todas las mentiras de la gente europea. Dice la palabra que la Biblia es una espada de doble. Bueno, entonces, ven la practicidad de poder aprender lo que es una cosmovisión y anclarlo con la vida del cristiano. Mi deseo, queridos hermanos, es que esto que he podido hablar ahorita, ustedes sean transformados a través de la Biblia para que sean soldados de Dios en donde quiera que se necesite y que sean también luz en tanta oscuridad que hay ahí. Claro, no quiere decir que a veces no van a salir raspados o algo mientras están aprendiendo, ¿verdad? No quiere decir que a veces la Biblia van a hacer que Noé hizo lo de Moisés y que Moisés hizo lo de Noé, en lo que van encontrando consistencia. Pero empiecen a intentar y pídanle que Dios les guíe y háganlo en amor y con mansedumbre. Y van a ver cómo toda aquella gente que está sin Dios empieza a observarles a ustedes como una opción real y distinta para su vida. Continuamos.
Dios está cumpliendo el mandato de dominio en Génesis 1:28. ¿Se acuerdan qué dice la Biblia en Génesis 1:28? Si no, subráyalo, ábrela y dice, ¿cuál fue el mandato que le dio al hombre? Le dijo, mira, tú como eres cristiano, Adán, te vas a sentar ahí y no vas a hacer nada. Eso fue lo que le dijo. Te vas a quedar dormido viendo Netflix a las 3 de la mañana, chateando, mandando mensajes y cadenas de WhatsApp, jugando PlayStation. Eso es lo que te mandó Dios al hombre. ¿Qué le mandó al hombre a hacer? ¿Me pueden leer, por favor, Génesis 1:28? Y los bendijo Dios y les dijo, multiplicad y multiplicaos, llenad la tierra y señoread de los peces del mar, las aves del cielo. A ver, llenar la tierra. Piensa como padre, como hijo. Los que están aquí, les hago una pregunta bien básica de cosmovisión. ¿Piensas tener hijos, sí o no? Este ejercicio lo hice en la universidad y el 50% de los jóvenes no quisieron responder de manera clara. Bueno, más bien respondieron que no querían tener hijos. Y que no querían tener hijos porque no querían que sufrieran lo que ellos sufrieron como hijos de sus padres. Esa era la excusa. Segundo, no quieren tener que lidiar con el sexo contrario. Tercero, una tercera parte decía, sí queremos tener hijos las mujeres, pero no queremos casarnos ni tener que depender de un hombre, ¿no? Queremos ser madres solteras. ¿Por qué? Porque venimos de hogares también que vienen destruidos y nada más me crió mi madre, ¿no? Y va siguiendo la cosmovisión de la mayoría y en esta sociedad se está dando un rezago comparado con tu abuelito. Dime cuántos hijos tuvo tu abuelito. 12. Y tú 0. Y es más, cuando tenga 30, 40 años, 50 años y inventaron algo para a ese entonces, tal vez tenga 1. Tal vez, parece risa, pero realmente si tú comparas con lo que la Biblia dice, fue el mandato que le dio Dios a la humanidad. Y ahí te da otra cosmovisión. Hablas con los profesores y los profesores te dicen, muy bien querido estudiante, no tenga nadie, es más, ya hágase una operación para no tener desde ahorita sus 16 años, que sea irreversible y qué bien, porque la población está creciendo a nivel mundial tanto que nos estamos acabando los recursos del planeta, ¿no? Y si llegan los aliens dentro de 50 años, ¿con qué van a poder vivir esos aliens? Además, mientras más crecemos, pobres perritos, pobres gatitos, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa? Están logrando que no te reproduzcas como ser humano. A ese nivel, primer mandato del hombre, que está bien golpeado por los medios masivos de comunicación. El hombre es una enfermedad para este planeta, y se lo cree el cristiano, y el cristiano predica, hermanos, ya no tengamos hijos, ¿no? Que las parteras de nosotros maten a nuestros propios hijos. Casi, ¿no? O sea, un mensaje así casi te botas, ¿no? Es más, hermanos, vayamos y promovamos el aborto para que seamos menos, porque entre menos burros, más solotes. Bien bíblicos. ¿Qué pasa? Ay, hija, ya no vas a tener descendencia. Ay, mamá, ya calla. Pero si la mamá fuera bíblica, le diría, hija, estás no cumpliendo con el mandato al hombre de Génesis 1. Ay, ya lo hará alguien más. Parece broma, hermanos, pero si ustedes lo ven, se está infiltrando el mundo en la mente y en la cosmovisión de los jóvenes. Siguiente parte, decía, someted la tierra y sojuzgarla. El ser humano y principalmente el hombre tiene un llamado de Dios, que es juzgar la tierra. ¿Y cómo juzgas la tierra? Primero con dominio propio sobre ti. ¿Y cómo tienes dominio propio sobre ti? ¿Por el poder de qué? Del Espíritu Santo, de tal manera que tú ya ahora tienes capacidad de rechazar lo que antes era irrechazable, como era la carne o el pecado. Alguien que no es cristiano, le pones el pecado en una bandeja y lo agarra y se lo devora, con todo y bandejas. Pero ahora el que tiene el que vienen en la palabra de Dios. Pregunta, y voy a los varones que son cabeza de familia. ¿Cuántos de ustedes tienen dominio propio sobre su vida y juzgan sus acciones todos los días? Y si lo haces, ¿bajo qué criterio lo haces? Y si no lo haces, pues ya tenemos un pequeño problema. Desde que te levantas y ¿qué voy a hacer en el día? Desde ahí es tu primera decisión y tiene que estar filtrada y que tú puedas decirle al Creador, todo lo que hice lo cumplí. Pero se dan cuenta que eso es mucha responsabilidad para muchos y dicen, no lo queremos así. Tu cosmovisión debe de estar sojuzgada conforme a los lineamientos de la palabra.
Sí. Tus presuposiciones de la vida deben de estar juzgadas conforme a la palabra. Y debes de ayudar a otros a que tengan una cosmovisión de obediencia conforme a la palabra de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, esto se logra, dice la palabra de Dios, debiendo ya ser maduros en la palabra, siguen necesitando ¿qué? Leche. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano recién convertido? Que el cristiano recién convertido necesita seguir siendo llevado para, mira, no mientas porque la palabra de Dios dice que mentir mal está mal, no robes, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que está mal, no hagas esto, no hagas lo otro, y lo llevas de la manita como a parvulitos y a todo, y les vas enseñando lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. En cambio, el que es maduro tiene capacidad para discernir lo que está bien de lo que está mal. En tu cosmovisión, ¿sabes discernir cuando algo está bien o algo está mal? O te vemos aquí el sábado y te vemos la siguiente semana en el antro, y la siguiente semana te vemos también robando, y la siguiente semana te vemos diciéndole de groserías a tu hermana, a tu padre. Si haces eso, tienes capacidad de discernir y de sojuzgar tu vida y ayudar a que otros sojuzguen la suya y ayudar a otras familias. Y ese es el problema, mis hermanos. Otra vez vuelvo a decir, el enemigo no se anda con juegos. Puso el hacha a la raíz. ¿Y cuál es la raíz de esta sociedad? Los valores y la palabra de Dios. ¿Y saben lo que está haciendo? Como hay una ignorancia tremenda, está tirando el árbol que sostiene la civilización de Occidente. Y ese árbol es la palabra de Dios y el conocimiento bíblico. Lo está eliminando de la historia. Y creo que tengas esa disposición de apropiarte de que la Biblia es lo único que te va a permitir tomar una decisión sabia. Y es urgente que sepas hacer eso, porque si tú maduras en eso, vas a ayudar a otro a madurar. Pero si tú decides que no, vas a seguir teniendo problemas en la toma de decisiones. Decíamos, en la actualidad se está levantando, y lo vamos a ver más adelante, la era posmoderna. La era posmoderna es una sociedad contraria a los fundamentos bíblicos. Está rompiendo todo lo bíblico. El mayor caso que estamos viendo es la situación homosexual en la actualidad, el aborto, el feminismo. Se levantan como gigantes en los medios de comunicación, salen sus profetas a querer predicar su propio evangelio de que el hombre es el centro, no Dios. ¿Y qué termina pasando? Empiezan a convencer a la mayoría, empiezan a cambiar las leyes, y estas leyes empiezan a permitir que las familias dejen de ser importantes, que tú ya no eduques a tu hijo y le enseñes cómo debe de sojuzgar, sino que sea reprogramado a través de lo que alguien más te dice que tienes que enseñar y aprender. Y te ponen las condiciones y te enseñan a creer las cosas desde que estás pequeñito. Ya están los materiales educativos para enseñarle a los pequeños en la mayoría de las escuelas que deben de creer cosas distintas a lo que Dios ha ordenado. ¿Y qué termina? Esperas que esa generación crezca, y esa misma generación va a catalogar de aberrante a todo aquello que no vaya conforme a la cosmovisión que le mostraron desde pequeño. ¿Y sabes quién es ese aberrante que ellos van a entender como intolerante, como odioso, como represor, como macho dominante, como alguien que genera esclavitud? Todo aquel que dice que la Biblia es la palabra. Si este programa que están llevando a nivel mundo logra cuajar en poco tiempo, tal vez la apologética que tengas ya demasiado tarde la puedas transformar. Ahorita es tiempo, y de hacer frente en todos los lugares que entendemos la jugada de lo que está haciendo el mundo. Primero, mi hermano, te invito a que te examines tú, examines tu mente, examines tu corazón a la luz de la palabra. Una respuesta que se daría aquí muy paciente a este brujo que decía que por qué Dios había hecho la maldad. Dios está haciendo todo parejo, pero en su manera y en su tiempo para salvar a muchos. Segunda de Pedro 3:9. ¿Quién lo quiere leer? ¿Por qué Dios permite la maldad? Bueno, entonces la respuesta muy acertada para alguien que dice ¿por qué Dios permite la maldad? Segunda de Pedro 3:9. Con amor se lo decimos, porque Dios, mi querido compañero, es paciente y está esperando. Pero que sea paciente quiere decir
que permite que haya la maldad. ¿Qué pasó con todo el pueblo que estuvo con Noé? ¿Dios fue paciente con ellos? ¿Cuánto tiempo estuvo Noé haciendo el arca? 120 años. ¿Y acaso no hubo un solo día y no había algo que todo el mundo veía? Y que Noé les decía, arrepiéntanse porque viene eso. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ese es nuestro mandato ahorita, mis hermanos. Y como reto te lo llevo, Dios está haciendo todo esto. ¿Por qué? Porque también tiene paciencia para las personas para que vengan y se arrepientan. Pero como decían en la predicación del domingo y muy acertado, ¿acaso uno se arrepintió? De los que escucharon el mensaje de Noé, ¿acaso alguno se arrepintió? La palabra de Dios dice que ¿cuántos entraron al arca al final? Bueno, a pesar de eso, Dios tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Volver a comenzar ¿con quién? Con Noé, que era el justo. ¿Cómo catalogas que alguien es justo y alguien no es justo? Si ahorita Dios te viera a ti, ¿cómo sabrías tú si tú eres alguien justo o eres alguien no justo? ¿Qué es la justicia? ¿Quién determina qué es justo? ¿Te estás esmerando en ser alguien justo para ser hallado como Job, para ser hallado como Noé, para ser hallado como todos los justos de la Biblia? ¿O como mujer te estás esmerando en eso? ¿Nos estamos esmerando más en parecernos a lo que el mundo dice? Hazte un pequeño reflejo. Tu cosmovisión, y con esto vamos a concluir hoy ya la siguiente de las cosmovisiones alternativas, es la siguiente parte, pero no podría entrar a esto, mis hermanos, sin que tú vieras que es fundamental que tú sepas quién eres, cuál es tu identidad en Dios, porque es importante que seas alguien maduro a esta edad. Les decía, el mundo, mis queridos hermanos, no quiere jóvenes maduros, quiere jóvenes eternos, quiere jóvenes que no trabajen, jóvenes que se la pasen estudiando, jóvenes que no inicien su familia, jóvenes que no puedan trabajar, que no quieran trabajar, jóvenes que se la pasen en placeres como fiestas, viajes, amigos, pero que no seas alguien responsable y el tiempo pasa. Les decía, una noticia sorprendente que salió hace mes y medio fue: el gobierno está ampliando la adolescencia hasta los 30 años. ¿Sabes qué diría tu abuelo si viera esa nota? Imagínate a tu abuelo, sí, ese, el de los 12 hijos, y diciéndole: abuelo, eras un adolescente cuando tenías 30 años. ¿Cuántos hijos tenía tu abuelo a los 30 años? Y a poco iba a decir: ¿saben qué, hijos? Quédense aquí, me voy a jugar con mi amigo PlayStation hasta la madrugada. Quédense aquí, me voy a desvelar viendo Netflix porque hay una serie buenísima. Quédense aquí porque me voy de fiesta. Mamá, cuida a tus nietos, vengo mañana. Así era tu abuelo. Tu abuelo tenía otro principio, ¿sí? Hoy visitamos a un hermano que tiene 94 años. Dice que a los 14 años está, a los 15 años tiene su primer hijo. Pero él tiene 94, su esposa tiene 80. A ver, quiero pensar esto nada más. No quiero decir que todos a los 15 años otra vez se repliquen esta parte, ¿no? Obviamente necesitan tener un... Sí, porque la otra vez también comenté algo que decía, no se malentienda. Una cosa es decir, tenemos que ser responsables, hombres y mujeres, y tenemos que entender que Dios tiene etapas y momentos para todos, y no huir de eso. Huir y querer llegar a los 30 años siendo un adolescente quiere decir que mamá y papá te sigan manteniendo y resolviendo los problemas cuando tienes 30 años. A los 30 años Jesucristo, que se supone que es tu rol hacer, ya andaba predicando y andaba formando discípulos. Y a los 30 años muchos de nuestros jóvenes siguen en fiestas, siguen viviendo para sí mismos y siguen en el gimnasio todo el tiempo, siguen viviendo en las redes sociales sin madurar. ¿Cierto o falso? Háblame de tu primo de 30 años que hasta la fecha sigue sin encontrar qué onda. Y es más, tal vez ya con segundo o tercero matrimonio, porque no se ha vuelto responsable delante de Dios de lo que Dios le ha pedido. ¿Quieren que esto a esta generación les pase? Va para allá, mis hermanos. Mientras más responsable seas, más joven, hay bendición. Ayer decía, oiga, pero yo necesito terminar 3 doctorados antes de casarme, tener una casa, 5 carros, haber viajado por 3 continentes, aunque sea. Y entonces sí, estoy listo para madurar.
Ayer comentaba con los varones, excelente ejemplo, tendrías un currículum de maestrías, licenciaturas, doctorados, a todo dar. Pero vamos a ver un caso bíblico, el caso de José. Currículum de José. ¿Qué pasó con José a los 17 años? Su único trabajo había sido cuidar ovejas. Siguiente parte en su currículum, pasó una buena cantidad de tiempo en la cárcel. ¿Por qué? Por un presunto delito, porque había ayudado también había sido administrador de un militar fuerte dentro del ejército egipcio. Ese era todo su currículum. Quiero preguntar, ¿dónde está su maestría? ¿Dónde está su doctorado, sus 3 casas, sus 5 carros? ¿Dónde? Y de volada Dios lo levanta y llega a ser ¿quién? El segundo de Faraón. Entonces allá aparece su hoja de currículum. Mientras que tú y yo trabajamos, estudiamos, nos matamos y hacemos 20,000 cosas, pero nos olvidamos que a veces en la Biblia Dios trabaja de manera muy particular. ¿Pero qué tenía José que no tenías tú a los 17 años? Y aparte, ¿qué madurez tenía él? Tú hubieras soportado ser arrancado así de tu familia y haber sido vendido por tus propios hermanos y haber aún así confiado en Dios y no haber vuelto a ver a los seres que amabas hasta mucho tiempo después. ¿Lo hubieras soportado? ¿O hubieras dicho, ay Dios, qué maldad, ¿no? ¿Por qué eres tan malo conmigo si se supone que eres bondadoso? Ahora me entrego a la carnalidad, ¿no? Pero ¿qué era lo que él tenía? Conocía quién era Dios, lo conocía. Me imagino que su padre con pasión le enseñaba quién era Dios y que tenía que confiar. Aparte que su padre se conocía aparte, o sea, si nos echamos la historia del famoso Israel o Jacob, es fino. O sea, para robarse la bendición, para andar con 2 mujeres, no, es peleando con Dios mismo, ¿no? Otra vez dije, hermano, me pusieron Jacob al hijo, ¿sabe lo que significa Jacob? No. Esos son los personajes de la Biblia. Bien interesante que lo reconoce el Faraón, ¿no? O sea, esa gente que dirige no es gente torpe, dice, ¿quién más como este que habita Dios en él va a poder gobernar todo esto? Vente conmigo. Y claro, Faraón conoció a Dios a través de la figura de José. Pregunta, como joven, ¿a quién le gustaría tomar una decisión de andar en victoria y en obediencia a Dios? Sabiendo que va a costar muchísimo, pero que es la mejor manera de vivir. Si tú conoces tu cosmovisión y te dedicas a impartir justicia, a tener dominio propio, a tratar de tomar decisiones ancladas en la palabra de Dios, hay bendiciones. Se les pone de otro nombre, obediencia, pero la obediencia es muy genérica. Cuando la bajamos al nivel más básico y primero es conocer, obedecer en amor y empezar a implementarlo en cada decisión, empiezas a ver que las cosas giran así y la gente empieza a observar que eres distinto. Pero esto no lo hacemos como receta mágica, nada de, ay, escuché al hermano Oscar decir esto y por lo tanto voy a traer bendición a mi vida. No, mis hermanos. Te puedes esforzar lo que quieras, pero si no permites que Dios sea quien obra en ti y te arrepientes y de corazón permites ser guiado por ti mismo, no vas a producir los cambios que puede producir Dios a través de ti. Entonces quiero dejar esto claro. ¿Es a través del esfuerzo de uno propio o es a través de lo que Dios hace en tu vida? Cuando tú te arrepientes y le pides que Él te guíe y te ayude. Y tú en obediencia vas tomando pasos pequeños. Concluyo el tema de hoy, ¿no? Dios es paciente, mis hermanos. Es paciente con los que hacen maldad y es paciente inclusive con los que están dentro de la iglesia. Pero tú vas a empezar a despuntar de maneras distintas si cumples con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda, que procedan al arrepentimiento, que vengan. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambio de trayectoria total. Si yo iba por acá, 180 y ahora voy para acá. ¿Cuántos de ustedes en muchas decisiones y en sus cosmovisiones y presuposiciones siguen una dirección distinta a la que la Biblia requiere que sigas? ¿Cuántos de ustedes les gustaría dar la vuelta y seguir lo que la palabra de Dios dice y aprender sabiduría? En la escuela, mis hermanos, se enseña conocimiento, no se enseña sabiduría. Tenemos gente con muchísimo conocimiento, pero no sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y dónde se demuestra el temor en Jehová? Que te arrepientes de tomar decisiones contrarias a lo que Dios dice.
¿Ha quedado claro, mis hermanos? Perdonen que me extienda tanto, pero he tratado de bajar y desmenuzar lo más que he podido esto para que sea digerible y se lleve a la acción. Dicen los pedagogos que todo lo que se habla en una conferencia o en una exposición temática, solamente la gente se queda con el 10%. Lo demás se olvida en lapso de un día. Así es nuestra mente. Solamente algo que me impactó me quedo, lo demás es como Charlie Brown, bla, 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 bla. Cuando hablan los maestros, se escucha así, como ruido. Bueno, que se te quede esto grabado. Es un reto para ti el crearte una mente renovada en la palabra de Dios, que produzca obediencia. Yo no me puedo explicar que hay otra forma de vivir, pero hay muchos cristianos que tratan de darle la vuelta a este tema y pensar que aún así agradan a Dios. Debo de ser claro contigo, si no obedeces a Dios en todo lo que haces y te esfuerzas con ahínco, te vas a quedar. Alguna vez cuando daba la plática con los jóvenes hablaba acerca de la puerta estrecha y la puerta ancha. Porque mucha gente dice, no, yo ya estoy aquí en el barco, no, vámonos, ahorita que les caiga el diluvio a los de allá afuera, ¿no? No, mi hermano, la palabra de Dios no dice que es para todos. Y estar en la iglesia no quiere decir que estás en la puerta estrecha. La puerta estrecha quiere decir que muy pocos la encuentran, muy pocos. Por haber un arrepentimiento, y muchos han hablado de esto, ¿no? Pero es que yo acepté a Cristo y fue bien bonito, sentí bonito. Se trata de sentir bonito. Me encanté todos los himnos. Se trata de eso. Compré los 5 CDs. Fui a todos los campamentos. Anduve con alguien cristiano. ¿Se trata de eso? Bueno, acuérdate que la palabra de Dios es clara y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es esa voluntad de nuestro Padre? La palabra revelada. Pero yo escuché a otro que me dijo que él traía palabra y la voluntad, si no está en la Biblia, se lo sonó mal. Así de fácil, no te dejes engañar. ¿Cuál es tu chamba? Arrepentirte, tomar en serio, obedecer, leer, madurar. ¿En qué nivel estás? Y si no estás en qué nivel, ¿qué ruta crítica, dicen los ingenieros, estás trazando para acelerar ese crecimiento? Bueno, te invito a que reflexiones en eso y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, porque podemos ver de manera clara que tú gobiernas el universo, Señor. Eres soberano y tienes control inclusive del mismo mal. Señor, te pedimos que nos permitas a cada uno de nosotros, primero, reconocer nuestra condición delante de ti. Señor, tú nos ves y nos conoces, tú pesas los corazones, tú sabes cómo estamos, tú sabes si andamos jugando con el cristianismo, tomamos lo que nos conviene o realmente estamos comprometidos. Pero Señor, tú nos das oportunidad en tu infinito amor y paciencia, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a lograr arrepentirnos de nuestro pensamiento y cosmovisión contraria a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, porque muchos de ellos han sido resultado de la forma en la que pensamos, Señor. Y permítenos arrepentirnos, obedecerte, Padre, continuar con esas pequeñas decisiones de tal manera que podamos madurar en la fe. Leer nuestra Biblia, Señor, para poderte conocer de manera personal y hacer un compromiso de no ser igual, sino que cada día ir mostrando que vamos madurando. Ayúdanos, Padre, y todo aquel, Señor, que realmente tiene esa intención, Señor, te pedimos que estés con él y le vayas ayudando en lo íntimo para que vaya creciendo, Padre, poco a poco. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Salen mis queridos hermanos.